Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos a los encuentros TCM, una tarde más. Este lugar, este rincón del festival donde no vemos cine, sino que hablamos de cine. Hoy con 4 equipos de películas, los tenemos aquí ya, que nos van a llevar desde Uruguay a Francia y a la República de Kosovo. A todos ellos, como siempre, vamos a recibirles con un fortísimo aplauso. Hello, how are you? Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Es un placer teneros con nosotros aquí. Tener a nuestro primer equipo de película de hoy. Es una película que se titula en inglés Cold November, Noviembre Frío. Y digo que es un placer especial porque es la primera película de la República de Kosovo que ha llegado a San Sebastián en la historia del festival. Así que enhorabuena por ser los pioneros del cine kosovar aquí en el Festival de San Sebastián. La película se presenta en la sección de nuevos directores y nos acompaña su director, perdonadme la pronunciación, Ismet Sijarina, su actor, Kuzrim Hoxha, su productor, Fatmir Espahiu, y la directora de fotografía, Seudice Castrati. Muchas gracias a todos por venir. La película, Ismet, se ambienta en un periodo crucial de la reciente historia de Kosovo. Ese es el telón de fondo. El momento en el que Yugoslavia suspendió la autonomía de Kosovo y hubo unos cambios sociales y humanos tremendos. ¿Por qué has decidido ambientar vuestra película en este contexto histórico tan particular y tan interesante? En primer lugar, muchas gracias por tenernos aquí. Nos sentimos muy privilegiados de estar aquí, de estar en el Festival de San Sebastián. Apreciamos la oportunidad que nos concede el festival de compartir nuestra historia con esta gran audiencia. Recientemente en nuestro país se produjeron muchas películas en torno a la guerra, pero ninguno de los artistas trataba el tema de la dificultad que tuvimos para sobrevivir en el final de los 80 y de los 90, que fue una época muy conflictiva. Incluso ni los periódicos, ni siquiera nosotros hablamos de estos 8 años de la historia, que fueron tan complicados y que no sé ni cómo sobrevivimos. Pero queríamos destacar y mostrar a la audiencia internacional que no conoce este tema. Nosotros estamos acostumbrados a la guerra, conocemos, siempre que se habla de Kosovo, lo que conocen de Kosovo siempre se lo relacionan con guerra, parece como que vivimos en guerra. Pero ahora estos años han sido muy importantes y ahora tratamos unos años muy importantes. Los recuerdos de esos 8 años, si vuelvo atrás en esta película, tenemos fragmentos de mi vida, de mi infancia, cómo veía, mi visión, mi perspectiva de todo. Y después invité a alguien que escribió conmigo el guión para completar la historia con la intención de informar al mundo de estos 8 años tan fundamentales de la historia y que el mundo desconoce lo que pasó en Kosovo. El protagonista, Kuzrim, la historia de un hombre que se enfrenta a un dilema en el periodo en que la autonomía fue suspendida. A todo el mundo, a todos los trabajadores les hicieron firmar digamos, un acuerdo de anexión y quien no firmaba el acuerdo de anexión podía perder su trabajo. El protagonista absoluto de la película, por razones familiares, se niega a firmar ese documento de anexión y de alguna forma es tratado como un traidor. Pero es un hombre que se enfrenta a un dilema, el, digamos, ser fiel a su familia y al futuro de su familia o ser fiel a su país. Me gustaría, antes de ver algunas imágenes, que el protagonista nos comentara un poco cómo ha abordado este personaje. Sí, muchas gracias por tenernos aquí. Es un privilegio para nosotros. Yo en esa época vivía en Kosovo. Cuando era un niño, bueno, tenía como unos 12 o 13 años, en el 91, cuando todo empezó, cuando la autonomía fue cancelada, y viví allí hasta el 89. Después me fui a los Estados Unidos, que es donde vivo actualmente. Pero en aquella época recuerdo
muy claramente una especie de apartheid que vivimos. No era duro volver atrás, sino era doloroso. Basado en el guión, colaboramos para crear esos momentos en los que mi madre, que fue despedida de su trabajo, era profesora, y crear un sistema paralelo en el que trabajaban de forma paralela al sistema. Les pagaban 40 marcos alemanes al mes, que es ridículo. Entonces, nuestra historia se basa en muchas historias reales, muchas familias que se enfrentaron con estos dilemas. Si querían trabajar, tenían que seguir al gobierno. Y mi personaje decide seguir al gobierno porque necesita apoyar a su familia, necesita mantener a su familia y a su padre, que estaba enfermo. Y por eso decide hacerlo, y recibe mucha presión de todas partes, de la sociedad, de sus compañeros de trabajo. Entonces se enfrenta a muchos dilemas. Lo que intentamos hacer con el director, y hablando del tema, queríamos suscitar respuestas en la gente, que a la gente reaccionara al ver la película y hacerse preguntas que tengan una idea de lo que queremos, la intención que tenemos para hacerlo. Vamos a ver imágenes, como decía él, de un hombre que se enfrenta a un dilema con el que todo el mundo se puede identificar. Es de esas películas en las que el espectador se pregunta, ¿qué haría yo en una situación parecida? Vamos a verlo. Fatih, donamet thon diçka. Koşulka. Zoti madh. Qere ku e morën djalin e Nexmis. E din që refuzoj me shku ushtar. S'po vin korna të mira, Fadil. Komo kon krizë për bukë. Ti. Ky bark vyn me mush diqysh. Nos acompaña, como decíamos al principio, también la directora de fotografía, Seudice Castrati. Me gustaría que nos hablaras un poco de la fotografía, que yo creo que tiene dos vertientes muy diferenciadas, la parte de interiores y la parte de exteriores, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de fotografía al servicio de esta historia y de este dilema que está viviendo el personaje? Gracias. Sí, trabajamos mucho con Ismat antes de esta película. Y cuando escribió el guión, me envió, años antes de comenzar a filmar, empezamos a estudiarla, pasamos mucho tiempo estudiándola, y porque yo soy de esa zona, entonces conozco personalmente la historia. Para mí fue un relato muy importante y queríamos contar al mundo cómo éramos y cómo era el personaje, porque está limitado por un montón de cosas. Hay espacios limitados, es un retrato muy cerrado, y lo filmamos en invierno para crear este ambiente frío, para reflejar lo que siente el calor de su familia, pero fuera está rodeado de retos. Como decíamos también el productor, me gustaría que nos hablara del proceso de producción. Nos decía antes Ismet que se están haciendo también en Kosovo muchas películas, o algunas películas sobre la guerra. También, aparte de la producción de la película, nos gustaría un poco que nos diera una especie como de foco, más o menos resumido, de cómo está la producción cinematográfica ahora mismo en la República de Kosovo. Sí, tengo que decir que en Kosovo es una especie de paraíso para filmar. Es muy barato, la vida es barata. Creo que aprovecho para invitar a todos los cineastas del mundo a venir a Kosovo a filmar. Tenemos el Centro de Cine de Kosovo, un centro abierto que nos ayuda mucho y está muy abierto a hacer grandes producciones. Es verdad que en Kosovo se han realizado muchas películas de guerra,
y muchas veces nuestros autores en poco tiempo necesitan decir muchas cosas que vivimos entonces. Y debo decir que esta es la primera película en la que nos centramos el 100% en un problema que es uno de cada 2 millones, porque en Kosovo durante esos años había 2 millones de habitantes albaneses, y de alguna manera hemos logrado contar una historia muy sencilla y muy humana, y el éxito de esta película es que todos nosotros hemos vivido en aquella época. Quiero contarle una pequeña anécdota de cómo me encuentro en esta película. Isme me llamó como actor, porque en realidad soy actor. Pero durante el proceso de preproducción hubo problemas técnicos en tema financiero, y la película estuvo al borde de dejarse de lado, de caer. Pero Ismet y yo durante una semana intentamos encontrar una solución. Y una película con un presupuesto de $500,000 y con un capital de 100 se ha logrado realizar gracias a nuevos servicios, nuevos coproductores, y esto es otro de los éxitos de este proyecto. Muchos de los productores se han encontrado en esta situación y en este proyecto, y quiero agradecer a todos ellos. Sobre todo para mí es un honor estar aquí en Donostia, por la sencilla razón de que cuando hicimos esta película el Festival de San Sebastián era un sueño y ahora mismo es una realidad. Por eso os lo agradezco mucho. Por traernos esta historia, una historia ambientada en una época muy concreta, pero como decíamos, una historia que cuenta una historia universal en la que todo el mundo se va a poder identificar, que es el secreto de centrarse en una historia muy particular y muy personal, que puede ser extrapolable. Mucha suerte con la película, muchas gracias por ser los primeros, esperamos que no sean los últimos o la última película kosovar que se vea aquí en el festival en el futuro. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Bueno, pues de un equipo que acabamos de conocer, vamos a hablar con una directora que ya tiene un recorrido muy largo y muy interesante aquí en el Festival de San Sebastián. Nos acompaña Lucille Halilovic, que ha presentado aquí en San Sebastián películas como Evolution, que en 2015 ganó el premio especial del jurado, o como Innocence, que en 2004 ganó el premio de nuevos directores. Bienvenida de nuevo, esto es un reencuentro. Lucille. Nos acompaña también la productora Eva Perlolovici, perdón, y el ingeniero de sonido Benoit Magens. Ellos son el equipo de un cortometraje de Natura. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, merci beaucoup. Muchas gracias. Sí, me siento muy emocionada y honrada por estar de nuevo aquí en San Sebastián, una ciudad en donde me han ocurrido muchas cosas estupendas. 5 minutos de corto muy evocador, pero un corto muy rico que nos va, digamos, que dar pie a bastante conversación. En algún momento creo que has definido de Natura como un poema, más que como una película. No es una película narrativa, sino una película, un cortometraje en parte improvisado. Ese también era un poco el desafío, improvisarlo in situ. Y se trata de mostrar imágenes y sonidos. Se trata de contar algo, pero más bien como un poema, más que como relato. Una película más o menos improvisada. Eva, es una película que surgió, digamos, en una residencia de artistas en Rumanía. ¿Cómo fue un poco el proceso de creación de esta película y el entorno en el que se creó? Sí, en realidad es una residencia que organizo desde hace 5 años. Mi padre, que es artista visual, construyó una casa que está en el campo, en un lugar muy aislado, en donde ni siquiera hay accesos y carreteras.
no, ni siquiera tampoco hay agua corriente, es un lugar mágico, la verdad. Y invitamos a realizadores, a 3 o 4 directores por año, que deben enfrentarse al desafío de ese lugar para hacer una lengua en rumano e improvisar allí in situ en ese lugar que descubren por vez primera. Ahora seguimos hablando de cómo se hizo la película y de cómo es la película, pero vamos a ponerle algunas imágenes a este corto de 5 minutos. Vamos a ver el principio de la película. Bueno, ahí estaba el principio de la película, los créditos, se ha cortado ahí un poco abruptamente. Y los niños, ¿por qué esta mirada infantil y quiénes son los niños? ¿Estaban ahí en la residencia o quiénes son? En realidad, cuando uno llega a un lugar como este, a este pueblo, las personas con quienes uno puede hablar primero son niños y adolescentes, puesto que los adultos, claro, a la hora de invitarles a participar, trabajan y no es fácil poderles pedir que participen como actores. Yo casi siempre he hecho películas con niños, así que para mí es algo natural querer filmar a niños. Y en este caso me encontré con estas 2 niñas, 2 hermanas, que me encontré ahí en el camino y vi que tenían algo muy particular, algo muy poderoso. Así que hablamos con sus padres, les pedimos permiso a los padres y a ellas, a ver si se querían prestar a esta experiencia, y así lo hicimos con ellas, de una forma bastante sencilla. Pero después de haberlas descubierto, ahora me encantaría hacer un largometraje con ellas. ¿Cómo era? ¿Salíais al campo, ibais filmando lo que iba surgiendo o teníais una idea preconcebida de lo que queríais hacer cada día? Sí que tenía una idea preconcebida también, porque me dije, bueno, vamos a estar en el campo, en el bosque, quiero hablar de la naturaleza. Era una forma también de antemano ya tener una idea clara y dije, voy a trabajar con los 4 elementos, el agua, la tierra, el fuego, el agua, y también quiero hablar en cierto sentido de la muerte. Y así, hablando del ciclo de la vida y de la muerte a través de estas niñas, así es como decidí trabajar. Al principio ni siquiera sabía si quería hacerlo con niños, pero cuando llegaron estas niñas me dije que quería trabajar con ellas, pero sí que ya había imaginado trabajar así con la naturaleza. Parece una especie como de las fotos de antepasados, no sé muy bien, que de alguna manera dices, uy, esto como que no está, digamos, tomado del entorno, sino que es, digamos, algo que viene de fuera. No sé si puedes explicar un poco esas fotografías antiguas que... Sí. Se trata de pasear, estamos paseando por el bosque, en la naturaleza, y de repente hay medallones que representan rostros. Vemos que se trata de un cementerio. Un cementerio muy vinculado a la naturaleza, y en las tumbas hay medallones de las personas que están allí enterradas. Muchas veces son rostros de jóvenes. Yo creo que simplemente ponen una foto del momento de su juventud y no del momento de su fallecimiento, pero representa la irrupción de la muerte, de los muertos en el cortometraje. Quizás son los padres de las niñas o no. Bueno, pues uno no está claro, pero es un cementerio. Benoit, aquí el sonido de la naturaleza, el sonido de la atmósfera es particularmente importante. Me gustaría que comentaras un poco cómo trabajasteis el sonido dentro de la película. Donc en fait, les directs collent forcément ou pas forcément à l'image. Il y a eu beaucoup de travail. Hemos trabajado también mucho haciendo mezclas y no directamente desde la naturaleza, para poder disociar un poco lo que estamos imaginando. Muchas veces, claro, uno quiere grabar una cascada, pero no es fácil muchas veces utilizar su sonido. Así que también hemos hecho mezclas de sonidos para recrear todas esas imágenes. Pero las imágenes hablan por sí mismas también. Hay pocos diálogos, como sabemos, y todo se ha construido después en el montaje. El equipo de la película, ¿cuánta gente erais? Éramos muy pocos, claro, es un cortometraje. Estaba el operador Georges Kipper, que es un
técnico rumano, alguien que propuso Eva, éramos dos realizadores ese año, y también estaba Georges, quien trabajaba con las imágenes. Claro, para él no fue muy fácil, porque como improvisábamos también, en cierto modo, tenía que estar ahí disponible, ir trabajando 2 películas a la vez, ir de una a la otra. También había un montador con nosotros, y eso estaba muy bien. Alguien que iba viendo las imágenes, pero claro, como no rodaba todos los días, tuvimos luego que trabajar después. Luego estaba Eva, teníamos también un traductor. Eva, desde luego, fue fantástica, y también estaba allí Benoit, que se encargaba del sonido. Así que 5 o 6 personas. Eva, sabes que aquí en San Sebastián ahora mismo hay muchos directores, muchos artistas, y más de uno aquí se estará preguntando ¿qué hay que hacer para ir a la residencia tuya? Desde este mismo año tenemos además 2 asociaciones, con Marsella y con Vision du Réel, y con esos festivales se da un premio a realizadores para que puedan venir a participar en nuestra residencia. Y al margen de esos premios, bueno, pues la candidatura es libre. Si alguien desea venir y probar, basta con enviar un email a la Fundación Cultural, a nuestra Fundación Cultural, y bueno, veríamos un poquito cuál es el recorrido profesional de cada persona, y quizá podría ser invitado en 2020. Sí, ahora que no nos oye, ¿recomiendas la experiencia? Pardon? ¿Es que tú recomiendas la experiencia? Ah, sí, sí, claro que sí. Me ha encantado. Era la primera vez para mí que hacía una película improvisada, bueno, aunque sea un cortometraje. Yo durante años he tenido que estar esperando financiación y trabajaba mucho el guión, y aquí ha sido el contrario. Había que lanzarse al agua, y me ha parecido enormemente liberador poder trabajar así, sin preocuparse tampoco de las consecuencias. Bueno, si hay éxito, estupendo, y si no, pero la verdad es que está siendo seleccionada en muchos festivales. He tenido muchas suertes. Así que sí, animo a todo el mundo. La verdad es que muy interesante. No sé si puedes adelantarnos algún proyecto en el que estés trabajando ahora mismo, de largo. Sí, me gustaría hacer un largometraje con estas 2 niñas, como ya he dicho, en ese lugar. Y por otro lado, tengo un proyecto que espero rodar el año que viene, una película en inglés. Una película, de nuevo, un poquito extraña, la verdad. La adaptación de una novela de Bram Catlin. Sería una película en inglés, como ya he dicho, pero rodada en Europa Central. Un poco kafkaesca, tipo Kafka. Esta película kafkiana. Y esperamos que en el futuro vengas a San Sebastián con ella a presentarla en cualquiera de nuestras secciones. Muchísimas gracias a los 3 por esta película, por este pequeño poema que es delicioso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nuestra tercera película de hoy es también una producción francesa. Se llama Sofía Antipolis, y nos acompaña, a ver si de los micros, su director Virgile Vernier y su productor Jean-Christophe Raymond, que ha venido en otras ocasiones aquí a los encuentros. Hola de nuevo, bienvenido Virgile. Sofía Antipolis. Yo cuando leí el título de la película pensaba que iba a ser una película, yo que sé, la Grecia clásica, ¿no? Después me encontré con una película que transcurre en un lugar extraño, que en algún momento yo pensé, a lo mejor no existe, a lo mejor existe. Vi que existía después de ver la película, ¿no? Pero nos gustaría que explicaras un poco qué es Sofía Antipolis y por qué decidiste ambientar todas tus historias, porque es una película con varios episodios, en ese contexto tan extraño. Tal y como acabas de decir, en ocasiones hay experiencias en la vida, vivimos cosas que nos parecen surrealistas, ¿verdad? Y tenemos la impresión de que estamos viviendo una ficción, que no es posible, pero sí que es cierto. Y yo creo que todos los días tenemos sensaciones similares. Cuando era niño descubrí que había una ciudad llamada Sofía Antipolis, y entonces en mi imaginación de niño pensaba que sería algo como de dibujos animados o una película de ciencia ficción. Imaginaba algo mágico. Y ya después, recientemente, como adulto, cuando empecé a hacer cine, volví a pensar en este lugar, fui a verlo, a visitarlo, y la verdad es que descubrí que era muchísimo más banal que lo que yo imaginaba. No era ni una ciudad de la Grecia antigua ni del futuro, no. Simplemente es una ciudad construida según el modelo de Silicon Valley.
en donde hay laboratorios de investigación y gente que trabaja en el mundo del sector terciario, como se le llama ahora. Algo enormemente trivial. Pero pensé, la verdad es que el nombre es muy hermoso, guardémoslo y fantasmemos, imaginemos una película allí, y eso es lo que he tratado de hacer. Una película llena de personajes, digamos, solitarios, y una película hecha, digamos, por episodios, más o menos tiene tres episodios bien diferenciados, que luego se va viendo que están de alguna forma unidos, no solo por la ambientación geográfica, sino también por algunos, digamos, apuntes temáticos que das. ¿Por qué decidiste hacer una película tan aparentemente fragmentada en un principio? Tengo la impresión que como espectador a mí me gusta que me sorprendan y que las cosas no sean demasiado esperadas, rutinarias. Y en ocasiones, películas clásicas y lineales, por muy buenas que sean, en ocasiones me parece que faltan en ellos ese elemento de sorpresa y misterio. Y yo tengo ganas de dar al espectador ese tipo de películas que a mí me gustan ver, películas en donde hay cosas que no se explican, vacíos, en donde hay vínculos que muchas veces no son evidentes a primera vista y que poco después vamos comprendiendo esos vínculos. Y además desde un punto de vista poético y ver cómo se generan los diálogos. Episodios, vamos a ver el primero de ellos, creo que las imágenes corresponden al primero de ellos. Vous êtes jeune, la peine d'avoir 18 ans. C'est jeune pour se faire opérer quand même. Quand on a réfléchi... Quand on a réfléchi, mais quand vous aviez réfléchi, vous étiez adolescente. Oui, mais aujourd'hui j'ai 18 ans, j'ai la majorité, donc voilà, techniquement je fais ce que je veux. Oui, mais moi, déontologiquement, je fais pas ce que vous voulez. C'est pas... Bah écoutez, j'irai voir quelqu'un d'autre. Ça, encore une fois... Je pense qu'on peut déjà essayer des bonnets, et voilà. Ouais, on va essayer et ensuite on verra. On va essayer les bonnets. Voilà. Ok. Ok. Et puis ensuite, vous allez bien réfléchir à tout ça. Et on se revoit dans 2 mois. Pour la 1000e fois, mais oui, ok. Ok. Ok, ça marche. Ouais, ça c'est un peu gros. Ahí vemos la primera parte de la película que trata sobre la cirugía plástica, una segunda parte de la película trata sobre una especie como de secta que tiene respuestas espirituales prácticamente para todo, y la tercera parte habla de un grupo parapolicial que intenta tomarse la justicia por su mano. Hay una cosa curiosa que comentaste ayer como de pasada en el coloquio después de la proyección de la película, es que tú trataste de tener experiencias en cada uno de estos apartados, ¿no? Que trabajaste con un médico de una manera así más o menos escondida, que estuviste con una secta, que casi acabas en la secta, no sé si eso me lo acabo de inventar, pero bueno, y que también tuviste experiencias con un grupo parapolicial. ¿Cómo fue esta curiosa forma de documentarte de forma tan personal para la película? Tengo la impresión de que tenía una primera idea, un guión general, no detallado, no tenía diálogos ni los personajes exactos, y eso sí que sabía que era lo que quería contar, pero luego yo mismo, y solo quise, al igual que un aventurero o un periodista, quise ir a conocer esos medios. En cuanto a la secta, bueno, creo que ya no se puede decir secta, se utilizaba hace 20 años, ahora se habla de grupos esotéricos, porque no son tan peligrosos ni manipuladores, no, son personas que efectivamente tratan de recoger la soledad de algunas personas, bueno, y distribuyen sus folletos, pero yo quise tomármelos en serio. Fui a las reuniones que ellos anuncian para ver qué hacían. Fui a por ejemplo, a la Iglesia de los Testigos de Jehová, y luego entré también en la Iglesia de la Cienciología, haciéndome pasar por alguien, pues un poco que no sabía, que estaba ahí buscando respuestas. Pasé cierto tiempo a aquellos y son personas que, la verdad, no son para nada, son malvados, hombre, son un poco extraños, un poco locos, algunos de ellos, son soñadores, muchos de ellos, pero la verdad es que lo que he querido mostrar en la película es que comprendo que gente que se sienta un poco perdida en esta época en la que vivimos, donde todo es tan confuso, entiendo que haya gente que se dirija hacia personas como estas, aunque puede que sean raras. ¿El gurú de verdad que actuó en la película? Bueno, sí, una anécdota es cierto, sí, y además es alguien que
que pertenece a la Iglesia de la Cienciología. Es un gurú que aceptó interpretar ese papel. A mí me parecía raro, ¿verdad? Bueno, él yo creo que no entendía muy bien si yo era crítico o positivo. Yo le dije, no, ni crítico ni positivo. Yo quiero solamente mostrar lo que haces. Y reconstituimos una velada de cienciología en donde le pedí que hiciese ciertas cosas o que rehiciese cosas. A mí, por ejemplo, también me hipnotizó. No sé cómo ha sido la labor de producción o si es particularmente difícil producir estas películas que digamos que no se sujetan a los modelos más o menos convencionales. ¿Cómo ha sido el proceso? Sí, la dificultad es que el guión no es un guión narrativo, tiene 3 partes y los actores tampoco son profesionales. Por consiguiente, no es sencillo. Pero claro, es la 5ª película que hacemos juntos. Y Virgile tiene una mirada muy singular, muy específica. Ya se ha hecho su nicho en el cine francés y con ese nicho que ya ha conquistado, eso nos ha permitido tener financiación y así poder empezar a trabajar. No es fácil, es cierto, pero hemos tenido la suerte de poder recopilar dinero. Que eran actores no profesionales, ¿cómo ha sido el trabajo con ellos, los actores no profesionales? Y la película está rodada en 16 milímetros, si no me equivoco. ¿Por qué esta cosa tan antigua de la química? Como dices, sí, eso es lo que me parece hermosísimo con la película, y es que aporta algo mágico. Es como una operación. En la Edad Media, ¿verdad? Los alquimistas tomaban materiales pobres y lo transformaban en oro, ¿verdad? Yo quería hacer lo mismo, esa transfiguración, filmando, grabando elementos muy triviales para darles una nobleza, para elevarlos, para que se convirtiesen en semidioses, como cuando Pasolini grababa a los pobres, ¿verdad?, en los suburbios y los transformaba como si fuesen santos. He querido fijarme en ese gesto cinematográfico. Y los actores, bueno, son no profesionales y me gusta porque son naturales, espontáneos y me gusta cómo lo hacen, me gusta grabarlos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta película, que es tan sugerente. Eso sí, prometo que la próxima vez que vaya por Niza y por esa zona, pararé en Sofía Antípolis para ver este extraño lugar, ¿no? Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, pues de alguna forma, ¿qué tal, Federico? De alguna forma está siendo, más que encuentros, reencuentros. Y para terminar hoy con la película Belmonte, que se presentó también antes de ayer, en la sección Zabaltegui, pues tenemos a un viejo conocido, viejo no, antiguo conocido, Federico Beiroj. Él es un director que viene de Montevideo, que estuvo ya aquí en los encuentros con La vida útil, ¿no? ¿En qué año era? Como 2010, y que luego también ha presentado en la sección oficial, presentó su película El apóstata. Ahora nos trae Belmonte, una película que ha hecho con un buen amigo suyo, Gonzalo Delgado. Gonzalo es pintor, Gonzalo también ha trabajado, creo que en el arte de alguna de tus películas, y creo que si no hubieras contado con él no habrías hecho la película. ¿Por qué era tan importante Gonzalo en esta película y por qué era indispensable, más que importante? Bien, y primero que nada porque es la fuente de inspiración su obra, sus cuadros, que vengo siguiendo lo que hace desde hace 20 años más o menos, porque lo conozco desde ese entonces. Entonces conozco su trabajo y lo visceral de la obra, de sus pinturas y lo que transmiten esos personajes que si bien son muy coloridos y hay como mucha vida en ellos, hay como un tormento importante también en sus expresiones. Entonces hay algo como desde dónde parte, o sea, de la inspiración del personaje de Belmonte, que tiene que ver con Gonzalo, y a su vez el tipo de personaje que es como un retrato, como un carácter muy particular, que creía que no era necesario trabajar con un actor porque lo tenía ahí, y era alguien como muy cercano y que quería actuar, y que por otro lado es una de las personas más talentosas que conozco y quería prestarse para la cámara. Entonces fue, digamos que no sé si lo hubiese hecho con otro, porque no sé si otro tipo de resultado, otro tipo de carácter humano o de retrato de estado de alma de otro personaje me hubiese interesado o hubiese sido tan redondo como en el caso de Gonzalo, siendo el que lo represente. Tengo la sensación de que la película no has querido, digamos, narrar una historia
tanto como ahondar en el conflicto que está viviendo el personaje, un hombre de 40 y pico años, que digamos está en un momento difícil de su vida, ¿no? Tengo la sensación de que la película quiere explorar más que contar, ¿no? Sí, se plantea muchas preguntas, me parece. Es una película que no tiene como una clave tan de la que estamos acostumbrados a ver como en cuanto a la narración. Sin embargo, creo que es muy narrativa a nivel emocional. Es como hay que encontrar como ese lugar que sé que no es lo más fácil en algunos casos, y hay que empatizar con el personaje y con él, con sus gestos, con cosas pequeñas quizás de él para entrar en su mundo. O sea que sí, que es más por ese lado lo que me tenía a mí preocupado, como intentar profundizar lo más posible en estar cerca de él y en saber qué es lo que le está sucediendo, por más misterioso que sea y por más indescifrable que pueda ser para un espectador o incluso para mí. Pero creo que en todo caso es una película que plantea preguntas. Bueno, pues Gonzalo Delgado, el pintor, interpreta a Belmonte, no sé si un alter ego del director o un alter ego incluso del mismo, un hombre que está en una encrucijada en un momento en el que su exmujer va a tener un hijo y él teme de alguna forma pues perder a una hija que es adorable y a la que quiere un montón y a la cual está muy unido. Vamos a ver a Gonzalo Delgado interpretando a Belmonte. Muy interesante, Belmonte, muy interesante. Pero no está terminado, me parece, ¿no? La gente que viene al museo, gente mayor, familia. Ya no tenés 20 años, Belmonte, ¿no? Y no tengo 20 años, ¿no? Pa, ¿por qué siempre dibujas hombres desnudos? Mamá, Celeste va a tener un hermano. ¿Cómo que va a tener un hermano? Mamá, es de Jean. Te van a llamar de la imprenta por unos bocetos para el catálogo. Viejo. Javi. Marcelo. En la cámara. ¿Me lo depositas en tu cuenta? ¿Pero vendiste el auto? Bueno, una película realista, pero que también tiene algunos datos, algunos toquecillos de humor muy sutil. A mí me hace bastante gracia el tema de que los padres sean peleteros y escenas como estas, en la cual se está brigando con pieles de zorro, ¿no? Porque esta decisión, que a mí particularmente me parece muy lograda y que me hace muchísima gracia, ¿no? Y tiene que ver un poco con el del lugar del que viene el personaje. Me parece que hay algo como en lo salvaje, no sé, incluso para la visión que tenemos hoy de las pieles, que de alguna manera las pieles reales están en desuso y son como hasta mal vistas. Nada, es como una manera como de apelar quizás un poco a ver algo que a su vez es muy poderoso estéticamente y hermoso también, y a su vez que a uno le genera como esa cosa, que es un animal muerto. Es hermoso una piel, pero es un animal muerto. Es como, hay algo en esa sensación que me gustaba como de explorar, voy a decir, para repetir el término que hablábamos antes, y también el hecho de que Gonzalo, el protagonista Belmonte, pinta la figura humana mucho, o sea que hay como un desnudo de él, o de los personajes que él también pinta, o sea como de que las capas y las pieles es algo que está como muy presente, y la piel de él es algo que también es algo que está muy presente, y nada, y me parecía que era como una dimensión así como un poco como salvaje desde ese lugar del que viene, y sus padres también quizás con algo de refinamiento, trabajando en una peletería que en estos tiempos, al igual que aquí o que en cualquier lado del mundo, están en desuso o en decadencia. ¿Y la niña? ¿Dónde encontraste esta niña tan maravillosa, que es una actriz fabulosa y bueno, llena la cámara y llena la pantalla, ¿no? Sí, y nada, y eso es únicamente por el azar de los procesos de hacer películas, que uno cuando hace una película es como el que tira una red sabiendo qué es lo que quiere comer quizá, y de lo que saca va seleccionando, y un casting es un poco así, y esa niña vino al casting y fue automático de saber que era ella el personaje, porque necesitábamos una niña inteligente y capaz de enfrentar determinadas escenas con alta emoción, digamos, y con un padre tan particular que no le oculta su desencantamiento o su amargura a ella,
Entonces necesitamos una niña especialmente inteligente y a su vez como fresca y que emane vida. Y nada, así que muy bien, muy contento. Y el telón de fondo, una vez más, Montevideo, con algunos lugares emblemáticos, ¿no? El Teatro Solís, el Museo Nacional. De alguna forma, tus películas son películas de no gran presupuesto, pero de alguna forma sí que rinden homenaje a Montevideo, ¿no? O muchas de tus películas. Puede ser, ya que están hechas ahí, sí, hay lugares que tenía ganas de filmar especialmente. Hay una ventana en particular en un museo que es como mi sala de museo favorita del mundo, que tenía ganas de filmar hace tiempo. Y un poco también es como inspiración de otros momentos de la película, pero hay cosas construidas para lugares particulares de mi ciudad. Y el título, Belmonte, que sabes que tiene resonancias muy toreras, que Belmonte era un torero mítico que dio pie a obras y tal. Y además en la película hay algunas escenas de tauromaquia, bueno, no de tauromaquia, sino alguna escena que de alguna forma relacionada con los toros. No sé si es particularmente aficionado a los toros o por qué el nombre del título. Por Juan Belmonte, básicamente, por el torero. Porque yo no lo conocía hasta que conocí el libro de Chávez Nogales, que es como la historia biográfica de Juan Belmonte, el famoso torero, y quería para el nombre del personaje de la película como un nombre que sonara y que tuviese como una fuerza, y a su vez sabía que iba a filmar en un sitio que tenía como una escultura de un toro, y me parece que eso también hacía un poco como el mundo del personaje que se expone, el torero que expone su vida para torear, y es algo que no puede evitar, y es algo como de que está hecho para eso, y el personaje que también está como muy expuesto y es un hombre como de que se abre y que está como en constante exposición también. Quería como, no sé, me parecía que era como una semejanza y que me parecía interesante. En algún momento hay algún guiño como de que pinta, es decir, haciendo como si sí, lo hemos visto, estaban en el clip, ¿no? Estocada, sí, más que torero parecía un espadachín, ¿no? Un espadachín, sí, un esgrimista. Oye, hablábamos antes de tu currículum en el Festival de San Sebastián, pero lo que no he dicho es que también fuiste jurado de Zabaltegui hace unos años, que es precisamente en la sección en la que tú compites ahora. Entonces, ¿tú te sabes el secreto para ganar un premio de Zabaltegui? ¿O no? Haber sido jurado no ayuda. No, decirlo, eso es la lotería de la vida, pero en mi caso, como sé que hacer películas es algo muy, muy difícil, los premios es poder hacer lo que uno quiere. Eso me parece que en estos tiempos es como el máximo premio. No vine aquí a especialmente pensar en competencias, sino como en ver trabajos de otra gente y también mostrar mi trabajo aquí en este festival, que es mi casa también y que adoro. En cualquier caso, tú no necesitas, por lo menos para tu siguiente película, ningún premio, porque creo que prácticamente tienes una película a punto de terminar. ¿Nos puedes adelantar algo? Sí. La película se titula Así habló el cambista, es una adaptación de una novela de un autor de Uruguay de fines de los años 70 y es como el retrato de un personaje que se dedica como al cambio, que tiene un cambio de dinero en Uruguay, que es un pequeño país entre Argentina y Brasil, que son dos grandes potencias, y es como una especie como de personaje que aprovecha unas oportunidades y se va convirtiendo en algo bastante complicado. Bueno, pues ya sabes que está Federico es tu casa y esperemos que la película venga aquí al Festival de San Sebastián en el futuro. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, a todos los equipos de las películas de hoy, al público y a la gente que nos ve por televisión. Mañana, último encuentro aquí a la misma hora, en el club. Hasta luego. Muchas gracias, Federico.